Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, de su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones les trae hechos, noticias e información vital e importante. Miren, voy a entrar en otro tema, no solamente un tema, voy a exponer hechos y noticias importantes, pero voy a entrar en un tema polémico: migración. Y digo migración porque todo el ser humano tiene derecho a migrar, a buscar un mejor futuro, a proveer a su familia con las mejores oportunidades que pueda tener en cualquier región. Estoy de acuerdo en la migración, totalmente. Pero hay un tema muy importante sobre el tema de migración. La madre de todas las caravanas que se aproxima y que se prepara para llegar a México. Bueno, lo dicen todos los medios de comunicación corporativos y alternativos. La madre de todas las caravanas, con destino hacia México, con un destino final que podría ser Estados Unidos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto y por qué el gobierno de México no ha prestado atención a este problema? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Los medios han callado. No sé por qué razón muchos temen hablar de este tema, porque sí, puede herir inclusive sensibilidades. Pero la verdad es que hay un juego geoestratégico político muy importante, el cual el señor Andrés Manuel López Obrador ni su gabinete ha sabido desarrollar o ha sabido entender adecuadamente. No ha prestado atención real a lo que se le viene, porque no se ha dado cuenta de que es un juego estratégico para desestabilizar México. Y sí, escuche usted, así como lo escucho, desestabilizar a México. Mire, desde la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México el 1 de diciembre, no pasan todavía 4 meses. Digamos, estamos en el mes, o apenas, bueno, llegó hace 4 meses a la presidencia de México el señor Andrés Manuel López Obrador. En escasos 4 meses el señor Andrés Manuel López Obrador logra colocarse como uno de los gobernantes más influyentes y más respetados del mundo, únicamente superado por el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, así también como el presidente de Bolivia, el señor Evo Morales. Un Evo Morales que llevó precisamente, o que ha llevado a Bolivia, este país sudamericano, lo ha llevado a convertirse en una de las naciones de más rápido progreso y desarrollo de Sur o Sudamérica. Y el señor Andrés Manuel López Obrador logra colocarse precisamente entre los gobernantes más influyentes, más respetados y más queridos, de los 5 más queridos. En 4 meses, claro, por sus políticas progresistas, en recuperación de Pemex, que empieza a crecer 4.5% solamente este mes pasado. Ya empezó a crecer Pemex. Recuperación de Pemex, así también como de algunas empresas estatales que fueron privatizándose por los gobiernos anteriores, del señor Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, Zedillo y el señor Carlos Salinas de Gortari. Ellos iniciaron con los gobiernos neoliberales que dieron paso precisamente al saqueo, al enriquecimiento ilícito, al desvío de fondos de las principales empresas paraestatales mexicanas, y esto fue lo que llevó a México al desquebrajamiento político, moral y de todo tipo. Y ahora el señor Andrés Manuel López Obrador, viene con ideas progresistas en recuperación de las empresas paraestatales, con acciones en contra precisamente de la corrupción, exponiendo a las empresas y políticos que estuvieron detrás de todos los desvíos multimillonarios en todas y cada una de las empresas antes estatales o parteestatales y que están siendo recuperadas por el señor Andrés Manuel López Obrador. Precisamente por eso se admira y se respeta al señor Andrés Manuel López Obrador. Lo que no ha visto precisamente, como es un gobierno progresista, Estados Unidos ha iniciado una guerra, como lo dije en video anterior, ha iniciado una guerra en contra de México. Los mismos políticos de oposición, como el PRI, PAN, PRD, PT y otros partidos políticos en México, se han convertido en la oposición y están utilizando una guerra mediática en su contra para tratar de demonizar al señor Andrés Manuel López Obrador, y están haciendo todo lo posible para hacer ingobernable a México.
Lo interesante es que el señor Andrés Manuel López Obrador, pese a que ha tenido éxito, se puede calificar hasta en un 90% de éxito en todas y cada una de las políticas implementadas hasta hoy, ha fallado en ese 10%, la migración. Ya que esta caravana o la madre de todas las caravanas que se aproxima a México, según las diferentes fuentes puede llegar hasta rebasar 20,000 personas que vienen en dirección precisamente a México. Ante esta problemática, a la señora Sánchez Cordero, hablo de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, Sánchez Cordero, ha afirmado que México no militarizará precisamente la frontera sur y que todos y cada uno de los migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos, que atravesarán territorio mexicano, serán recibidos como huéspedes y tendrán apoyo por parte del Estado mexicano, o sea, del gobierno de México. Cuando en México hay marginación, hay pobreza, hay desplazamiento por los grupos delictivos o por el crimen organizado de habitantes de Chiapas, de Oaxaca y de algunas regiones del sur de México. Están siendo desplazados y no hay ni empleo, no hay un apoyo para ellos. Pero sí, Sánchez Cordero afirma que el gobierno de México, del señor Andrés Manuel López Obrador, recibirá a los migrantes como huéspedes mexicanos. Bueno, yo la dejo ahí. Estoy diciendo, no estoy en contra de la migración, estoy a favor del señor Andrés Manuel López Obrador. Lo que estoy diciendo es que no ha prestado atención a lo que se le aproxima. ¿Por qué digo esto? Porque el señor, y aquí le va, el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos este pasado 28 de marzo, afirma que hay una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, debido precisamente a las caravanas migratorias que vienen hacia el territorio de los Estados Unidos o que buscan penetrar o entrar en territorio de los Estados Unidos. Precisamente por ello, pese a que el Senado se ha opuesto precisamente a llamarlo emergencia nacional y no le han otorgado los fondos que necesita para la construcción del muro, el señor Donald Trump amenaza con cerrar la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México, o sea, la frontera entre Estados Unidos y México, y llama a la migración, por supuesto, un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Claro, es un gobierno racista, es un gobierno fascista, es un gobierno que obviamente se basa su voto en la ultraderecha blanca. Y esto es lo que hay en este juego. El gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una guerra en contra del señor Andrés Manuel López Obrador. No solamente económica, ni política, sino también mediática. Y lo que quiere hacer el señor Donald Trump precisamente al pronunciar que es una emergencia nacional es evitar que ninguna de las caravanas que vienen hacia los Estados Unidos pueda tener éxito en entrar al territorio de los Estados Unidos y que estos se queden en México. Y como el gobierno de México los quiere mirar como huéspedes, por supuesto que México tendrá que lidiar con toda la problemática de la migración centroamericana hacia México y México pagará todas las consecuencias. Esto tiene como objetivo para el señor Donald Trump, es muy simple, como viene la carrera por la presidencia o su reelección en el año 2020, quiere utilizar el voto blanco, que es el que le dio el triunfo hace 3 años, obviamente quiere utilizar ese mismo argumento, el argumento de la intimidación y el miedo, para de esta manera los votos blancos o los blancos en los Estados Unidos voten por el señor Donald Trump, asegurando que el gobierno de Donald Trump viene a rescatar a Estados Unidos en contra de todos los latinos, y de esta manera va a obtener el voto blanco y posiblemente el triunfo en el año 2020, el próximo año. Pero entonces, ¿a quién le interesa todo este tipo de caravanas migrantes? O al señor Donald Trump. ¿Para qué? Para poder obtener el triunfo en las elecciones. Entonces, ¿a quién perjudica esta migración? O a México. Entonces, como el gobierno de México es un gobierno progresista que quiere derrumbar el señor Donald Trump en el futuro lo más pronto posible, obviamente le conviene que México lidie con el problema y de esta manera los mexicanos se dividan
Y cuando vengan próximas elecciones, los mexicanos estén tan inconformes con el gobierno, haya una problemática y una revuelta interna en México con la tanta migración, y de esta manera los mexicanos decidan que un gobierno como el del señor Andrés Manuel López Obrador no es conveniente para México ni para los mexicanos, y de esta manera nuevamente regrese el neoliberalismo, y de esta manera Estados Unidos pueda tener nuevamente el control de los políticos y políticas de México. Pero muchos de mis hermanos mexicanos aún no han visto el alcance real de lo que se aproxima, porque México no tiene la capacidad todavía para recibir a decenas de miles de migrantes. No la tiene. Estoy hablando únicamente de las caravanas. No estoy hablando de todos aquellos que llegan a través de las costas o que llegan de manera individual a México buscando penetrar territorio de los Estados Unidos. No estoy hablando de ellos, estoy hablando únicamente de las caravanas, sin contar que cientos y miles llegan por diferentes fronteras mexicanas para tratar de colocarse en México y en un futuro supuestamente poder entrar a territorio de los Estados Unidos. Estamos hablando de miles de personas entrando a México diariamente, muy en especial desde la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador. Un López Obrador que no tiene en estos momentos la capacidad de dar el empleo que necesitan los mexicanos, de responder a la demanda de los indígenas mexicanos que están siendo desplazados no solamente de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas y de la región sur de México, que están siendo desplazados por el crimen organizado y que se encuentran en el abandono total. No sé realmente hasta estos momentos qué es lo que va a hacer el señor Andrés Manuel López Obrador cuando este problema se le salga de las manos. Migración a más no poder en un México que todavía no tiene la capacidad de responder a esta problemática. Pero que está jugando el señor Donald Trump y la oposición de México en contra del mismo Andrés Manuel López Obrador y de los mismos mexicanos. Pero muchos no quieren hablar esto por no herir sensibilidades. Curiosamente, ¿de dónde vienen estos migrantes? La mayoría de ellos vienen de naciones amigas, aliadas y títeres del gobierno de Estados Unidos. Hablo de Honduras, hablo de El Salvador y hablo de Guatemala. Curiosamente, estas naciones están bajo el dominio total y completo de los Estados Unidos, y se supone que cuando deberían de tener progreso por ser aliadas y amigas de Estados Unidos, resulta que es de donde más viene la migración. ¿No le parece extraño? El señor Andrés Manuel López Obrador no quiere interferir en los asuntos internos de otra nación. Por lo tanto, no quiere hablar del señor Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que es el responsable de estar creando toda esta migración por la persecución, por un autoritarismo, por una dictadura que ha establecido el señor Juan Orlando Hernández, protegida por Estados Unidos, para desplazar a todos los hondureños y irse quedando con el territorio de Honduras, y México si quiere que pague las consecuencias. Entonces, como México no quiere intervenir en los asuntos de Honduras, o de El Salvador, o de Guatemala, entonces, bueno, estos gobiernos se dan el lujo, con el apoyo